Eh, bueno, eh, ya veo que se están integrando más, qué bueno, me alegro de eso, para que podamos conversar varias cosas que son interesantes y muy importantes de que las revisemos, así es que me alegro que estén por acá, me alegro que podamos conversarnos algunos temas de laboratorio que son relevantes y que permitan, digamos, que tengamos la posibilidad de revisar algunos aspectos que puedan complicar un poquito más las cosas, digamos, ¿ya? O poder, mejor dicho, antes de eso, facilitar, mejor dicho, la opción de que resulte mejor cada aspecto de realización del laboratorio. Así que me voy a tomar unos minutos para que ustedes puedan, digamos, ver esos aspectos que son los que me interesan y podamos conversarlos. Así, básicamente, podamos revisarlos bien. Bueno, uno de los primeros aspectos que debo decir, y por favor pongan atención porque yo sé que hay mucha gente que no se presentó en los laboratorios, digamos, de consulta, digamos, lo cual creo que es un error porque pierde la opción la persona a poder enterarse de lo que está pasando, ¿ya? Pero bueno, ya fue. Ojalá que la próxima vez no pase eso para que así tengan la posibilidad de aclarar dudas y poder realizar el informe de la mejor manera posible. Respecto, digamos, a ese tema, yo quisiera decirles que los laboratorios en general hay algunas cosas que están fallando básicamente en el tema de la bibliografía y cómo se cita, ¿ya? Voy a hablar en general, ¿eh? Puede que no sean todos, pero voy a hablar en general para que así ustedes de alguna otra manera lo vayan revisando este tema. También es importante que en ello también ustedes aprendan a justificar las ideas que ustedes tienen. ¿Ya? O sea, el copiar y pegar no tiene ningún valor, ¿ya? A no ser que uno, dentro de ese copiar y pegar, justifique la razón por la cual lo está haciendo y por qué situación ustedes consideran que es pertinente a lo que está allí anotado, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, yo les sugeriría, digamos, que ustedes deben tener argumentos, porque con argumentos ustedes pueden, digamos, fundamentar cada paso y cada situación que ustedes pueden llegar a, ¿cierto?, a esbozar, y por lo tanto eso significa que ustedes tienen la posibilidad de generar, ¿ya?, un laboratorio que es con su aporte, con el aporte de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces con eso pueden, diría yo, tener el puntaje que corresponde y mostrar la ganancia de lo que significa, perdón, la ganancia del conocimiento que están obteniendo. Porque en esencia eso es lo que importa, digamos, que ustedes logren ya mostrar lo que han ganado. Porque esa es la idea, que ustedes ganen una opción, digamos, de aprendizaje en todo sentido. Y a lo mejor una ganancia de aprendizaje que va a servir también para sus propios informes en un momento determinado, que son los informes que pueden tener ustedes que desarrollar cuando se titulen y después en su vida laboral, que muchas veces los profesionales nos pasamos haciendo una serie de informes y llenando una serie de aspectos que incluso puede que en ningún momento pensamos que fuera así, pero se dan de esa manera. Así que es importante que ustedes logren eso, que lo aprendan aquí, que lo practiquen y lo aprendan finalmente, entonces logren tener esa mejor opción ya de desarrollo profesional y a veces humano también, porque uno aprende también a poder, digamos, argumentar lo que uno, digamos, de alguna otra manera piensa o espera dentro de algunas situaciones. Así que yo quisiera que, digamos, comentarles esto porque así sí se puede lograr una posibilidad de tener, entonces, una posibilidad de desarrollar ya de buena manera ya el informe y lograr el conocimiento que de alguna otra manera ustedes piensan, digamos, expresar ahí, tanto mejor, de verdad, tanto mejor. Así que yo les animo a que insistan, les animo a que ustedes expongan, que investiguen y expongan qué les parece, que expongan su punto de vista, por qué usan ciertos argumentos y todo eso, ¿ya?
Es importante porque así también implica, digamos, que la madurez profesional que ustedes van logrando cada vez es mejor. Y eso es súper importante, ¿ya? Súper importante. Que ustedes logren una madurez profesional que sea relevante y acorde a lo que ustedes también esperan de sus estudios, porque ustedes obviamente tienen algún tipo de expectativa en sus vidas, ¿cierto? Y eso es relevante conseguir. Otra cosa que es importante es el tema, y eso va amarrado justamente también con las conclusiones que ustedes puedan lograr entregar en estos informes, de tal manera que esas conclusiones sean conclusiones que ustedes puedan desarrollar, ¿cierto? Y puedan expresar sus conclusiones respecto y lo que aprendieron con respecto a los objetivos que se fijaron. Entonces eso ayuda a alinear las cosas, ayuda a mantenerlas en una línea, en un foco, y no queda algo disperso que pudiera no ser valorado como corresponde porque no hay una claridad específica para eso. Entonces, ojo con eso, chiquillos, ¿vale? Les animo a que en este segundo informe ustedes puedan lograrlo. Les animo a que vengan a la sesión de consulta. Les animo a que ustedes puedan lograr hacer ya una muy buena presentación de eso y logremos afinar cada vez más en el sentido, por decirlo así, la puntería y logremos afinar mejor los conocimientos que allí se presentan, ¿ya? Así que, por favor, no se olviden de ello y si lo logran, a mí va a ser un gran éxito de ustedes, digamos, porque este éxito es de ustedes, indiscutiblemente. Otra cosa que es relevante y que es importante es que cuando manden el informe, el nombre del informe yo les dije cómo debía ser, cómo debería ese informe ser enviado, ¿ya? El nombre que debería tener. Y eso, por favor, es importante porque si no, los informes llegan todos como informe número 1. A veces no vienen ni siquiera con el nombre de las personas que lo hicieron, ¿de acuerdo? Entonces eso solo genera desorden. Y en esto es complicado porque si hay desorden, en un momento determinado o produce algo de eso, el gran problema es que después, para mí, encontrarlo o puede que se me escape, se me traspapele. Y lo otro que puede suceder, y que tampoco es aceptable y no es muy bueno, ya es que el informe de una u otra manera se pierda. Entonces tengo que estarle volviendo a pedirle los informes. Entonces, por favor, escriban esta fórmula, por favor, tenganla presente y escríbanla. Se escribe laboratorio número X, en este caso sería el laboratorio número 2, ya, termo, ya, que es de termo, ya, y enseguida vienen los nombres de los participantes de ese informe, personas que digamos, confeccionaron ese informe, ¿de acuerdo? Después de colocar las personas que confeccionaron el informe, la sección a la que pertenece, puede que hayan de secciones distintas, entonces, si uno es de una sección, colóquele nombre tanto, sección tanto, y la otra persona, el nombre con la sección que corresponde a esa otra persona. Y si no, escriban los nombres y le colocan al final la sección a la que corresponde. No se olvide que no hay sección 1, 2 ni 3, hay sección 761 según la escuela, 7611, 7622 y 7633. Esos son los que la escuela designó en la cual yo me rijo, ¿de acuerdo? Para que ustedes tengan en cuenta lo que tengan que escribir allí. Entonces, no se olviden, el laboratorio tiene una forma, un formato. El nombre del laboratorio tiene un formato, no se olviden, y ese es el formato que yo les pido a ustedes, por favor, lo mantengan, ¿ya? Para que así yo rápidamente los pueda llevar a qué sección corresponde cada uno. Eso es súper importante para poder ordenar. Perdón, pero tengo la garganta media complicada. ¿Alguna consulta, alguna duda eventualmente, chiquillos? Antes de iniciar nuestra sección del día de hoy, ¿alguna consulta? ¿Sí? ¿Cuándo tendrá las notas de los informes? Dentro de esta semana, Valentina. Ya, profe, gracias. Dentro de esta semana. Así que ahí yo creo, como te digo, tuve computador malo. Entonces espero que ahora que tengo un computador ya andando, no puedo decir que esté bueno, pero está andando, ¿ya?
pretendo ya empezar a revisar esos temas, ¿ya? Así que esa es más o menos la cosa. ¿Alguna otra consulta? Aparte, chiquillos, ¿alguna duda por allí que esté quedando pendiente? ¿No? Bueno, vamos entonces a nuestro tema de hoy. Ya hoy día vamos a ver lo que es poder calorífico, ¿ya? Así que les voy a compartir la pantalla, ¿ya? Para que podamos ir viendo este tema, ¿ya? Que es poder calorífico. ¿Lo alcanzan a ver, chiquillos? Aquí estoy, voy a ver si me abre la presentación completa. Sí, profe, está mostrando el PPT, ¿no? Sí, están viendo el PPT. Voy a ver si abre la presentación completa. Eso es lo que estoy intentando. Que fue una de las partes por donde empezó los problemas de este computador. Ahí abrió. Ahí lo ven ustedes, chiquillos. Sí, profe, o sea, yo sí. Vale. Sí, Los profe, demás se no ve. sé. Sí, vale, qué bueno. Ya, estamos bien entonces. En ese sentido estamos bien. Bueno, vamos a revisar entonces lo que es hoy día esta presentación para que vayamos avanzando sobre este tema. Como les decía, vamos a ver el tema de poder calorífico. Y dentro del poder calorífico aparecen algunos otros conceptos que ustedes van a ir viendo acá, que son los que de alguna manera u otra sustentan, digamos, la capacidad que tienen los combustibles de poder entregar energía. Habíamos visto la energía, ¿cierto?, como una especie de un todo grande general. Hoy día vamos a ver cómo se mide la energía, ¿de acuerdo? Y vamos a revisar específicamente cómo en esa medición de energía nosotros tenemos la posibilidad de llegar a determinar para diferentes tipos de combustibles, ¿ya?, cómo esta puede ser calculada, ¿de acuerdo? Y medida, que es lo mejor. Así que hoy día nos ponemos pantalones largos en esto, ¿cierto? Siempre hablamos como la energía, como que se manifestaba a través del calor, y como que el calor se podía ver si era mucho o poco a través de un termómetro, ¿cierto? Entonces veíamos esas partes que eran importantes y que podían entregarnos una visión de la energía. Hoy día definitivamente vamos a ver cómo se mide. Ahora, esta energía tiene algunos componentes interesantes, ya que vamos a revisar y los vamos a ver para que ustedes puedan revisar estos contenidos, ¿de acuerdo? Bien, como objetivo entonces la idea es conocer la forma, ¿cierto?, y medios para determinar los poderes caloríficos de combustibles gaseosos, líquidos y sólidos, ¿de acuerdo? Otra cosa es visualizar y aplicar los conceptos de poder calorífico superior e inferior y su estandarización, digamos, cómo ellos, ¿cierto?, permiten ser utilizados y aplicados. Y por último, visualizar cómo se determina experimentalmente el poder calorífico de un combustible por medio de un calorímetro par a volumen constante. Dentro de estos tres objetivos, que son los que ustedes deben colocar en sus informes, ¿de acuerdo? Estos son los tres objetivos que ustedes deben colocar a sus informes y son los tres objetivos que ustedes tienen ya para poder, ¿cierto?, concluir y desarrollar y concluir dentro del informe, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Bien, desde ese punto de vista, entonces, vamos a ver el primer principio que rige, ¿cierto?, la opción de que conozcamos, ¿cierto?, esto que es ya el poder calorífico. Y estamos hablando básicamente de que corresponde a lo que es el principio termodinámico de la primera ley de la termodinámica. ¿Y qué es lo que dice esa primera ley de la termodinámica? Dice, la energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, permanece constante. Si esta permanece constante, es lo mismo que decía un señor Lavoisier. ¿Se acuerdan del señor Lavoisier? ¿Escucharon hablar básicamente de la ley de Lavoisier? ¿Qué decía la ley de Lavoisier? ¿Se acuerdan? Chiquillos. Decía que la energía no se crea ni se destruye. Eso es lo que decía Lavoisier. Solamente se transforma. Desde ese punto de vista, entonces, lo que vemos
es que la energía es un mutante, ¿cierto? Es un mutante que pasa de un estado a otro, pasa de una condición a otra, pasa obviamente de ser en un momento un sólido a básicamente un trabajo, una energía calórica, pasa de alguna otra manera a otras condiciones y en otras situaciones, pero nunca se pierde, solamente se ha transformado de un estado, de una condición a otra, ¿de acuerdo? Así es como aparece ligado específicamente, ¿cierto?, este principio, ya que refleja lo que se llama el principio de la ley de la conservación de la energía, y que implica, obviamente, tener esta posibilidad de decir que esta energía puede mutar de una forma a otra forma. ¿Ya? Eso es lo que establece este principio. ¿Ya? Bien, si nosotros miramos este video que ustedes van a ver a continuación, ¿ya? Vamos a ver que con un experimento casero como el que ustedes están viendo en este minuto, que es bastante simple y muy sencillo, vamos a ver cómo esta energía, ¿ya?, que está de alguna otra manera contenida en alguna situación, ¿ya?, a través de lo que es una llama como la que está aquí, porque en esta parte acá abajo hay un algodón con alcohol, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, en esta parte de acá, tenemos este tarro, tan ordinario como ustedes lo ven, pero van a ver que es fácil ver y revisar cómo, aquí podemos cómo ver la energía que está contenida en este fluido que está aquí en este alcohol, en este algodón. Al prender este algodón genera calor, y al generar ese calor lo entrega en este tarro. ¿El tema cuál es? Que al entregar ese calor a este tarro, aquí adentro hay agua, ¿de acuerdo? Y esa agua hierve y entrega por acá calor, y ese calor hace mover esta hélice. Y ahí vamos a ver una primera demostración que la energía ha Hola, cambiado. en el video de hoy explicaremos un poco sobre la creación de una turbina casera y su explicación dentro del mundo de la termodinámica. Primero hay que tener claro lo que estipula la primera ley de la ¿Alcanzan a escuchar, termodinámica. chiquillos? Esta estipula que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aplicando esto en la turbina, podremos notar que el calor se convertirá en energía de movimiento en el aire, para posteriormente convertirse en trabajo al hacer que se mueva una hélice con la energía obtenida anteriormente. Esta transformación se logra a partir de una llama colocada debajo de la lata con agua y un agujero que está colocado en la parte frontal de la lata. El calor aplicado dentro de la lata transformará el agua en vapor que saldrá a presión a través del orificio, haciendo que la salida a presión mueva la hélice, generando movimiento. Como estoy a punto de mostrarles. No sé si se alcanza a ver muy bien en la cámara. Tendremos que esperar un poco a que el agua comience a hervir. En lo que esperamos para eso, explicaré o ondearé un poco en la teoría. Es teoría referente a la primera ley de la termodinámica. Como dice la primera ley de la termodinámica, y como ya lo habíamos estipulado, dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero hay más dentro de esta ley que solo una frase famosa. Esta ley expresa que el trabajo que se efectúe por el sistema generará calor, y viceversa, es decir, calor es igual a trabajo. Por ejemplo, al frotar tus manos juntas generas trabajo, el cual genera fricción, y este a su vez genera calor. En este tipo de ejemplos son necesarios sistemas termodinámicos, como podría ser un café caliente, mientras que todo lo que lo rodea es el ambiente. Si se tapa un vaso y se aplica calor, eventualmente el vapor moverá la tapa, generando así trabajo en el ambiente.
La primera ley expresa que el calor suministrado por el ambiente en un sistema es igual al cambio de la energía interna en el interior del líquido, sumado al trabajo que el agua realiza al hervir, mueve la tapa contra el medio ambiente. Esta primera ley podríamos llegar a considerarla la más importante, ya que es la base de las otras 22 leyes que se apoyan en esta misma para poder llegar a cumplir su función. En este momento solamente, como podemos ver, la salida de vapor está generando el movimiento esperado. De hecho, puede verse incluso un poco mojada la hélice. Con esto tendríamos argumentado en una pequeña medida lo que es la primera ley de la termodinámica. Agradezco mucho su atención. Nos despedimos de momento. Hola, en el video de hoy explicaremos un poco sobre la creación. Bien, si ustedes se fijan ahí, justamente demuestra la opción de que tengamos la posibilidad de que transformemos la energía que contiene el alcohol y que permite que ese alcohol, en el momento de producir una flama con él y generar calor, ese calor, que de alguna otra manera es energía, permite generar otro tipo de energía, ¿cierto? Que es energía calórica que finalmente va a ir a dar a través del vapor, va a ir justamente a generar movimiento, va a realizar trabajo sobre la hélice que estaba frente a ese elemento. Por lo tanto, allí tenemos entonces, empezamos, digamos, con lo siguiente. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener un tipo de energía, de un tipo de combustible, es posible que todos los combustibles generen el mismo tipo de energía en las mismas condiciones. Entonces, allí es donde aparece la duda. Todos los productos que pueden llegar a ser quemados o combustionados, todos generan la misma opción de trabajo, entonces se abre la duda en que todos tienen la misma energía, y allí es donde aparece, ¿cierto?, un concepto que nosotros llamamos poder calorífico. Entonces, de alguna otra manera, nosotros tenemos que pensar que si hay distintos tipos de productos que pueden ser combustionados, también puede ser que haya distintos también poderes caloríficos asociados a esos tipos de elementos como tal. Así es como entonces nosotros decimos que este poder calorífico del combustible es, de alguna otra manera, la cantidad de calor que puede obtenerse de un combustible cuando se quema en forma completa y sus productos son enfriados hasta la temperatura original de la mezcla aire-combustible. De tal manera que con esto nosotros vemos cómo un combustible, ¿cierto?, permite que tenga diversidad, ¿cierto?, de energía para poder ser ocupada de distintas formas y aplicada a distintos tipos de procesos, que permiten entonces hacer que sean utilizados de una u otra manera en mayor o menor proporción para distintos tipos de trabajos, porque finalmente los combustibles entregan energía para producir algún tipo de trabajo, ¿de acuerdo? O producir algún tipo de energía calórica que pudiese a lo mejor ser usada para efectuar trabajo también, ¿de acuerdo? Entonces, con eso nosotros tenemos la posibilidad de medirlo en kilocalorías por kilo o en kilocalorías por metros cúbicos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esto, entonces nosotros vemos que hay un proceso básico del cómo se realiza ya este proceso, y si lo miramos en este diagrama, vamos a ver que tenemos reactivos en los cuales tenemos un gramo de combustible, tenemos aire y temperatura alrededor de 25 grados Celsius que
sería el estándar de temperatura que nosotros podemos llegar a tener, la cantidad de masa de combustible, porque hablamos de 1 gramo de combustible, ¿ya? Y hablamos que luego vendría el proceso como tal, que es el proceso de combustión, ¿ya? Donde aquí tenemos la posibilidad de extraer calor y se manifiesta lo que es el poder calorífico. Por un lado, el poder calorífico superior, o podría haber un poder calorífico inferior, ¿de acuerdo? 2 tipos de poder calorífico que componen a ese poder calorífico y que son distinguibles dependiendo de la forma de cómo el agua se manifieste al final de la combustión de estos elementos. Luego, entonces, tenemos eventualmente los productos de esa combustión, que serían gases de la combustión, ¿cierto? Tendríamos el calor, que fue el que salió ya, ¿cierto? Que tendría los productos de la combustión a una temperatura de 25 grados, eventualmente Celsius, que es donde se mantiene la muestra originalmente, ya, y la salida de los gases, donde también pueden haber residuos de la combustión, es decir, restos de cenizas, por ejemplo, si fuese la posibilidad, en el caso que fueran combustibles sólidos. Se pueden hacer diversos tipos, digamos, de experiencias, digamos, ya, para poder cotejar cuál es el calor, digamos, de combustión de este poder calorífico de este elemento. ¿De acuerdo? Bien. Veamos entonces veamos la siguiente video para que ustedes tengan en cuenta de qué eventualmente nos habla esto que es este video, donde hablamos del poder calorífico superior e inferior. La combustión de biomasa sólida, como la de cualquier otro combustible, libera calor. Definimos el poder calorífico de un cierto tipo de biomasa como el calor liberado por unidad de masa de combustible. Esta definición parece simple, pero no lo es tanto. Como veremos, dependiendo de cómo se lleve a cabo la combustión, hay que distinguir entre poder calorífico superior y poder calorífico inferior. El poder calorífico se mide en ensayos estándar de laboratorio. La muestra cuyo poder calorífico se desea determinar se encierra en un recinto en el que se permite el aporte de oxígeno en abundancia y en el que se dispone de una salida para los gases liberados durante la combustión. En estas condiciones, en cuanto se aplica una chispa, la combustión de la muestra progresa fácilmente. Aparte, se utiliza un segundo recinto que rodea al anterior, por el que se hace circular agua. Conocidos el caudal de agua, la temperatura a la entrada y la temperatura a la salida, es muy fácil determinar la cantidad de calor liberada por la biomasa. Pero veamos con un poco más de detalle lo que ocurre durante este proceso. Cualquier muestra de biomasa tiene cierta proporción de humedad, es decir, de agua líquida en su interior. Una parte del calor liberado por la combustión se invierte, en forma de calor latente, en vaporizar la humedad. El vapor de agua así formado se dispersa y al tocar las paredes relativamente frías del recinto, se condensa sobre ellas, en forma de pequeñas gotitas de agua líquida, y devolviendo la misma cantidad de calor latente que acaba siendo transferida al agua del exterior. Veamos qué ocurre si un usuario, digamos doméstico, quema el mismo tipo de biomasa en una caldera o chimenea ordinarias. De nuevo, la humedad del combustible es vaporizada a expensas de parte del calor liberado por la combustión. Pero en este caso, la mayor parte del vapor de agua escapa a la atmósfera porque no encuentra a su paso un lugar frío donde condensarse. Con toda probabilidad, ese vapor de agua acabará condensándose y devolviendo calor latente, pero lo hará en el exterior de la vivienda sin contribuir a caldear el interior. En resumen, el poder calorífico útil que calienta nuestra vivienda es inferior al que se mide en un ensayo de laboratorio,
porque en este último se recupera el calor de condensación de la humedad presente en el combustible. Y así, dos muestras de biomasa con distinto grado de humedad, pero idénticas en todo lo demás, tendrán el mismo poder calorífico superior. En cambio, el poder calorífico inferior o útil será mayor para la muestra más seca. Bien, como ustedes ven, entonces aparecen dos conceptos asociados directamente a esto que es el poder calorífico. Y tenemos poder calorífico, ¿cierto? Digamos, asociado a lo que es el calor latente, y otro calor que aparece por allí que se llama calor sensible, ¿de acuerdo? Que son distintas formas de poder ya considerar las condiciones bajo las cuales nosotros tenemos la disipación de energía. En el caso del calor latente, estamos hablando que es el calor necesario para que una sustancia cambie de fase, ¿de acuerdo? Es decir, ejemplo de sólido, por ejemplo, a líquido o de líquido a vapor. Ese calor que se necesita para que cambie de fase, a eso se le llama calor latente, ¿de acuerdo? Pero aparece otro concepto ligado a este que se llama calor sensible, y se presenta cuando existe una diferencia de temperatura entre uno o entre dos o más sistemas termodinámicos sin presencia o un cambio de fase, ¿ya? Entonces, hay calor sensible cuando hay diferencias de temperatura entre dos o más sistemas termodinámicos sin presencia de un cambio de fase. Hay un calor sensible que se llama, ¿de acuerdo? Pero el calor latente es aquel que se necesita para que una sustancia cambie de fase, sólido a líquido o de líquido a vapor. Veamos un poquito cómo podemos ver esto en un video que voy a mostrarles ahora. Calor latente y calor sensible. Vamos a analizar el día de hoy el concepto de calor latente y calor sensible, cuáles son sus diferencias y sus características para poder entender los conceptos de cada uno de ellos. Así que comenzamos. Para poder entender el concepto de calor sensible y calor latente, los cuales son muy importantes para poder comprender el funcionamiento de los sistemas termodinámicos, es muy importante comprender los estados de la materia, los cuales ya los conocemos, son tres: sólido, líquido y gaseoso, los cuales se presentan con las siguientes características. Está determinado por la corta distancia entre sus moléculas como consecuencia de las fuerzas de atracción y la fuerza de la gravedad. Su estructura molecular es rígida y el movimiento de sus moléculas está limitado al tipo vibratorio. Debido a esto tiende a conservar su forma y tamaño, ofrece mucha resistencia a cualquier efecto que pretenda cambiar su forma y adicionalmente su energía potencial interna es pequeña. Está caracterizado por una mayor distancia de separación entre sus moléculas en comparación con la fase sólida. Su estructura molecular es menos restrictiva y permite la libertad de movimiento entre las moléculas. Debido a esto, su forma y tamaño se adaptan al recipiente que lo contenga. Su energía interna es mayor con respecto a la fase sólida. Está definido por una mayor distancia de separación entre sus moléculas en comparación con la fase líquida. Su estructura molecular es prácticamente libre, posee la cantidad de energía necesaria para vencer todas las fuerzas de restricción. Su forma y tamaño se adaptan al recipiente que lo contenga, y si este no está sellado, el fluido tarde o temprano escapará. Una vez que entendemos las fases en que puede existir una sustancia, podemos definir que calor sensible es la cantidad de energía que causa una variación en la temperatura de una sustancia sin alterar su fase. Hay calor sensible de acuerdo a cada fase de cada sustancia. Es decir, existe calor sensible de un sólido, líquido o gas. Entonces, recapitulando, calor sensible es la cantidad de energía que causa una variación en la temperatura de una sustancia sin alterar su fase o su estado.
Y calor latente es la cantidad de energía que ocasiona que se produzca un cambio en la fase de una sustancia. De hecho, existen dos calores latentes: calor latente de fusión, que cambie de un sólido a líquido o viceversa, y calor latente de vaporización, que cambie un líquido a gas o viceversa. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Bueno, el calor latente sí ocasiona un cambio en la fase de la sustancia, el calor sensible no, pero en ambos se establece una variación de temperatura. ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos qué es calor latente y qué es calor sensible. Analizamos su principal diferencia para poder entender qué es cada uno de ellos. También analizamos un poco los estados de la materia y cómo se vincula para poder entender mejor el concepto de calor latente y calor sensible. Espero que haya quedado claro este video. Nos vemos en el próximo video con una nueva unidad. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. Después de ver este video, uno rápidamente puede entonces considerar la opción de que siempre hay asociado a algún poder calorífico que nosotros tengamos la posibilidad de poder distinguir estas dos situaciones energéticas a través de lo que es el calor sensible y el calor latente. Como decía el video, entonces, nosotros podemos distinguirlos claramente en función de si hay cambio de fase en la aplicación de esa temperatura a algún elemento o no. Eso hace la diferencia sustancial en cada uno de ambos. Bien, pero por lo pronto veamos qué es lo que es el poder calorífico superior. El poder calorífico superior normalmente se define cuando todos los elementos que intervienen en la reacción de combustión, si estamos hablando de combustible, aire, ¿cierto? Y de alguna otra manera la aplicación de energía, ¿ya? Para poder provocar esta combustión, ¿cierto? Porque si hay, aunque haya combustible, haya aire u oxígeno, si no hay este aumento o esta aplicación de energía o cambio en la energía, ¿cierto? Puede que no se produzca alguna combustión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando que estos datos son tomados a 0 grados, ¿de acuerdo? O 273 grados Kelvin, como vimos en alguna oportunidad, ¿cierto? Y los productos que resultan de esta combustión, es decir, los gases de la combustión, también son llevados a 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin. Por lo tanto, ya el vapor del agua, ¿cierto?, que se genera, ¿cierto?, se encontrará totalmente condensado, es decir, ha cambiado de fase. De vapor cambió de fase a líquido, ¿cierto?, al sufrir esta condensación. Por lo tanto, en este caso también habrá que contabilizar el calor desprendido en el cambio de fase, cuando el agua de alguna otra manera pasó de vapor de agua a agua líquida. Entonces, ese calor, ese poder calorífico superior está y se ha distinguido en función de que haya habido un cambio de fase, de vapor en un momento determinado. El agua que está contenida en el combustible, como veíamos, todos tienen, donde hay una combustión siempre se va a generar agua, ya sea en vapor o líquida, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de combustible y las condiciones bajo las cuales este opera. Entonces, cuando hayamos hablado de lo que significa, ¿cierto?, este cambio de fase, estamos hablando entonces que vamos a tener poder calorífico superior. También es posible llamar al poder calorífico superior el poder calorífico neto, ¿de acuerdo? De tal manera que al condensar el vapor de agua que se desprende durante la combustión, se conseguirá un aporte adicional de calor debido al cambio de fase del agua, de vapor a líquido. En este caso, digamos, en concreto serán 597 kilocalorías, ¿de acuerdo?, por kilo, ya de vapor de agua, ¿cómo se llama?, de agua condensada. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos claro que si tenemos un poder calorífico superior y hay de alguna otra manera una entrega de ese calor adicional al ambiente, entonces se considerará
que va a haber una condensación, ¿de acuerdo? Entonces el vapor perderá energía. ¿Por qué es vapor? Porque tiene energía adicional. No es líquida hasta que pierde esa energía. Entonces, en la pérdida de esa energía habrán 597 kilocalorías por kilo, ya para que se llegue a tener ese vapor de agua condensado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos poder calorífico ya superior. Veamos entonces qué podemos decir respecto al poder calorífico inferior. Se define suponiendo que el valor de agua contenido en los gases resultantes de la combustión no condensa, o sea, se mantiene como vapor de agua, ¿de acuerdo? De tal manera que mantiene su energía ese vapor, ¿de acuerdo? Es decir, el agua resultante no cambia de fase y se desprende en forma de vapor. En este caso, ¿cierto?, hay una parte del calor generado que no se gasta, o sea, que se gasta para llevar a cabo la condensación del agua en forma de vapor. O sea, hay 597 kilocalorías por kilo, ¿ya? Esa energía no se gasta para poder condensar ese vapor. Entonces, por eso se le llama poder calorífico inferior, porque esa energía no se ha entregado, ¿de acuerdo? Se mantiene ahí. Entonces, no hay una entrega de esa energía al medio externo. Entonces, el vapor continúa escapando y continúa manteniéndose en su forma de vapor de agua, sin condensar, ¿de acuerdo? Bien, veamos un poquito entonces, cuando nosotros hablamos de que existe en esta ocasión, digamos, la reacción de combustión, solo se obtendrá calor de oxidación del combustible, sin contar, hablamos de calor de oxidación a la combustión, ¿de acuerdo? Que es el calor de la combustión, sin contar la parte correspondiente al calor latente, ¿de acuerdo? Del vapor de agua, ya que no hay cambio en la fase, sino que se expulsa en forma de vapor. Por ello se define en este caso el poder calorífico inferior del combustible. ¿Por qué razón? Porque no hay entrega de esas 597 kilocalorías kilo. Bueno, entonces hay menos energía, por eso será poder calorífico inferior, ¿de acuerdo? Es esa la razón básica por la cual nosotros tenemos entonces este tipo de condición para poder diferenciar. ¿Qué pasa? Que para el poder calorífico de los combustibles tengamos uno que es superior y otro que es inferior, ¿de acuerdo? Y va a depender si acaso ese calor latente, ¿cierto?, fue entregado o no, ya, y fue desprendido o no, ¿de acuerdo? Si no es desprendido, entonces tendremos un poder calorífico inferior del combustible, ¿de acuerdo? Porque no habrá condensación del vapor de agua. Entonces el vapor seguirá libre, seguirá funcionando, seguirá de alguna manera operando en el ambiente donde esté ese combustible siendo combustionado. Bien, vamos a hablar ahora de cuál es el elemento, ya, o qué elemento nos sirve para poder medir ya esa energía. Cuando hablamos de este elemento que nos sirve para medir esa energía, estamos hablando del calorímetro par. Y el calorímetro par es como lo ven ustedes aquí encima de esta mesa, ¿cierto? En esta imagen, donde el calorímetro par consta de este recipiente, que es el calorímetro como tal, ¿de acuerdo? Que tiene un sistema de paredes adiabáticas, ¿de acuerdo? Un depósito de acero inoxidable, ¿ya? Tiene una bomba calorimétrica, que es esta, que es una bomba de acero inoxidable, sólido, de acuerdo, de paredes gruesas. Tiene un sistema de combustionado por activación eléctrica, ¿de acuerdo? Donde tiene un par de electrodos, este es un electrodo y este es otro electrodo, y que permiten, ¿cierto?, este elemento, que es el sistema de combustionado, ser introducido aquí en este recipiente o bomba calorimétrica. Después este es sellado, ¿cierto?, y tapado por una tuerca que es la parte superior, que es la que ven ustedes aquí, no se nota mucho, pero allí está, ya la van a ver, ¿de acuerdo? Y todo este conjunto se cierra, ¿ya? Dentro del sistema de ignición y la combustión está este transformador que ustedes ven acá, que permite a través de un par de electrodos, estos dos que están aquí, colocarlos en la parte superior de esta tapa,
ya de la bomba calorimétrica y permiten generar un chispazo al interior, ya, y permiten generar aquí con un alambre micrón, ya, que hace de resistencia un calentamiento y una combustión del combustible que se coloca aquí en esta zona de acá, ¿de acuerdo? En esta zona que está, en este aro que tiene aquí este electrodo. Bueno, todo este conjunto se arma, ya vamos a ver cómo se arma, se coloca adentro, se aprieta la tuerca, se junta, todo se aprieta y se recarga de oxígeno. Como ustedes ven acá tenemos un balón de oxígeno. Este tubo de oxígeno permite que nosotros entreguemos al interior una atmósfera sobrecargada de oxígeno, de tal manera que no falle, digamos, para la combustión esa cantidad de aire o oxígeno necesario para que se queme. Así es como tenemos la posibilidad de entregar aproximadamente 20 atmósferas de presión al interior de esta bomba, ya que quede entre 20 y 25 atmósferas, una presión de saturación de oxígeno que permita entonces que esto no le falte oxígeno para la combustión. Hecho esto, una vez cargada con combustible, se introduce en este elemento, que es esta cubeta de acero inoxidable, ya esta bomba calorimétrica se introduce dentro, ya, de esta cubeta de acero inoxidable y luego se le echan 2 litros de agua destilada, ¿de acuerdo? Y luego este conjunto completo se mete adentro de este calorímetro. Así es como después se pone la tapa del calorímetro con su agitador, que permite de alguna manera u otra homologar y homogeneizar la mezcla al interior del agua, de tal manera que permite que todo el agua tenga la misma temperatura y todos los elementos también. Y tiene por este otro lado un termómetro que permite entregarnos la diferencia de temperatura conforme a una tabla de tiempo que nosotros necesitamos, que se ejecuta, digamos, normalmente para esto. Bien, esto después una vez que está todos estos elementos aquí adentro, se pone la tapa encima, ya, y se procede al resto, ¿de acuerdo? En este calorímetro VAR nosotros podemos quemar distintos tipos de combustible y averiguar la energía que tiene. Podemos quemar combustibles gaseosos, líquidos y sólidos. Cualquiera sea la opción, puede ser perfectamente bien desarrollada con este calorímetro. Por lo tanto, entonces tenemos 3 opciones. Solo que cuando se queman combustibles, ¿ya?, de tipo gaseoso o líquido, se usan unas cápsulas especiales, digamos, ya, para poder provocar la ignición, ¿ya?, y poder quemar el combustible de manera conveniente en el interior de este calorímetro como tal. Entonces, tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de ver aquí un calorímetro, ¿cierto?, cómo está constituido, ¿ya?, con su bomba calorimétrica, ya, al lado aquí. Entonces tenemos cómo se arma el sistema, donde la bomba calorimétrica se encuentra aquí abajo, ¿cierto?, en la parte superior, en la inferior, ¿cierto?, tenemos el resto con agua que la rodea, esta bomba calorimétrica, ¿cierto?, tenemos un agitador que permite mantener el agua homogeneizada, digamos, en términos de temperatura, y tenemos un positivo y un negativo en los electrodos que van a provocar la combustión de la mezcla al interior, ¿cierto?, de esta bomba calorimétrica. Y por último tenemos acá un termómetro que nos entrega la temperatura cada cierto tiempo, donde nosotros podemos llegar a medir cuál es la gradiente de temperatura que este produce al quemar el combustible que está en su interior. Acá aparece entonces la bomba calorimétrica armada como tal, y aquí aparece, ¿cierto?, en donde empiece la bomba calorimétrica, aparece el crisol para poner el combustible, el electrodo como tal, que tiene aquí, este es un electrodo, aquí hay otro, y entre ellos se coloca un trocito de alambre, 10 centímetros de alambre, ¿ya?, que permite entonces iniciar la combustión aquí, una vez que se produce, ¿cierto?, la entrada de electricidad en este elemento y en este otro. Entonces el fusible permite que este se queme y hace arder el combustible cuando todo este conjunto de aquí, cuando todo este conjunto está inserto en la bomba calorimétrica, y este elemento que es la tuerca de la bomba calorimétrica lo tiene todo sellado y muy tapado acá. Perdón. Wow. De esa forma, entonces, acá está el elemento armado, absolutamente armado, ¿cierto?, con todos sus elementos ya
dispuestos en su lugar. Perdón. Bien, tenemos acá entonces el montaje del calorímetro bar. Como ustedes ven, aquí aparecen, digamos, ¿cierto?, todo el ensamble completo de la máquina, con su recipiente, contenedor de paredes aisladas, en su interior el depósito, ¿cierto?, donde se ubica la bomba calorimétrica, y esto se llena con agua, 2 litros de agua. El termómetro que ustedes ven aquí, ¿cierto?, que permite tomar la temperatura para ver la diferencia que existe de temperatura en el interior. Y acá al lado aparece el agitador, ¿cierto?, este de aquí, este agitador que permite entonces ir batiendo el agua y logrando que la temperatura del interior esté absolutamente a la misma, esté absolutamente homogénea, ¿cierto?, la temperatura. Con ello entonces logramos tener una temperatura pareja, ya, dentro de él, y logramos entonces hacer que este elemento permita entonces mostrarnos claramente cómo opera. Bien, ahí tenemos la bomba calorimétrica y el crisol. Esta es la bomba calorimétrica y ahí está el crisol donde se quema el combustible. En este caso la bomba calorimétrica está con las pinzas que se usan, digamos, para introducirlo al recipiente de acero inoxidable que tiene 2 litros de agua en su interior, entonces con esas pinzas se logra introducir. Allí es donde aparece la bomba calorimétrica, ¿cierto?, abierta, ya con todos sus elementos. Ahí tenemos el crisol, ahí está la tuerca de la bomba calorimétrica y la tapa, ya, y los electrodos que ya hablábamos recién, que eran los que la constituían. Bien, acá aparece la introducción del combustible. El combustible es una pastilla de ácido fenólico, ¿de acuerdo?, que permite entonces lograr colocarse ahí para poder quemar, para ser quemada, y todo ese elemento se introduce, ¿cierto?, en la bomba calorimétrica y luego se tapa con la tuerca y queda sellado. Ahí la están tapando, la están sellando con la tuerca, y ahí nuestra amiga está mostrando cómo una vez se mete la bomba calorimétrica al interior y se le echan estos 2 litros de agua, ¿cierto?, que permitirá entonces tener una combustión dentro del agua para recibir el calor que se genera del combustible. Acá en este video vamos a ver ya cómo podemos nosotros ya realizar la experiencia cómo se hace en realidad, la experiencia en el laboratorio nuestro también, de la misma forma como se va a hacer acá, solo que nosotros quemamos algún combustible, ¿verdad?, y ellos queman otra cosa que es ácido fenólico, digamos, ¿de acuerdo? Con eso entonces hace la diferencia, pero sí, y ojo, estamos haciendo, esta experiencia es igual a la que hacemos en nuestro laboratorio ya con el mismo calorímetro, en las mismas condiciones, ¿vale? Así que cuando ustedes describan la experiencia van a tener que describirla cuando vean estos videos, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Bien, veamos de qué se trata. Hola, hoy vamos a explicar el práctico de bomba calorimétrica. Este práctico de laboratorio nos permite determinar el poder calorífico de un compuesto orgánico o de un compuesto que contenga carbono e hidrógeno o bien de un alimento. Para realizar este práctico necesitamos una bomba calorimétrica. ¿Qué es una bomba calorimétrica? Es un recipiente de acero de paredes bastante gruesas que permite o que puede soportar presiones de entre 30 y 40 atmósferas. En este recipiente se coloca esta tapa que tiene 2 válvulas. En este recipiente se coloca además la cápsula donde va a ir la muestra conectada a 2 alambres. Esto se coloca en la bomba de esta manera, se tapa, tiene una tapa a rosca, y esta primera válvula permite la entrada del oxígeno que va a permitir que haya una buena combustión de la muestra, y tiene otra válvula que es para la salida de los gases de combustión. Estos 2 orificios que tenemos aquí al costado son las conexiones eléctricas que van a permitir
que la bomba comience a quemarse dentro del recipiente. Una vez que tengo la muestra dentro de la bomba calorimétrica, esto se coloca dentro de este recipiente de acero que va a contener 2 litros de agua. Y a su vez, todo este sistema se coloca luego en este recipiente de paredes adiabáticas, se tapa, y esta tapa tiene un agitador para homogeneizar la temperatura del agua y contiene un orificio de entrada para el termómetro, para permitir ver cómo varía la temperatura de la muestra mientras se está quemando. Bueno, luego de esta introducción que dio la profesora, vamos a ver los pasos que hay que seguir para realizar la experiencia con la bomba calorimétrica. Lo primero que hay que realizar es encontrar la constante calorimétrica de la bomba. Para ello se utiliza una sustancia patrón, que es el ácido benzoico, que es el que vamos a utilizar nosotros. Lo que debemos hacer es pesar la muestra en una balanza analítica, ya que la muestra no debe pesar más de 1 gramo. Para usar la balanza analítica, primeramente debemos fijarnos si se encuentra la burbuja centrada, luego si se encuentra limpia, y ahí recién podemos empezar a usarla. Para pesar la muestra utilizaremos un vidrio de reloj, que lo que hacemos es introducir el vidrio de reloj en la balanza y luego procedemos a tarar o a llevar a cero. Una vez que se llegó a cero, se toma una muestra con una pinza, ya que la muestra no puede ser contaminada si usamos la mano. Una vez que tenemos el peso de la muestra, lo anotamos en un cuaderno de laboratorio. En este caso la masa dio 0,9827 gramos. Luego procedemos a sacar la muestra. Bueno, ahora continuamos con el armado de la bomba calorimétrica para determinar su capacidad calorífica. Después de pesada la muestra, necesitamos medir 13 centímetros de un alambre especial que tiene asociado un calor de combustión que ya está determinado por el fabricante. Es necesario medir 13 centímetros. En este caso ya el alambre está envolviendo la muestra, el cual los dos extremos del alambre se colocan sobre las dos patitas de la tapa de la bomba calorimétrica. Los extremos se colocan en el orificio de cada una de las patitas. Una vez colocada la muestra con el alambre, procedemos a armar la bomba con cuidado. Se tiene que hacer con cuidado para no sacar la muestra de su lugar. Se enrosca la tapa, tratando de que el cierre sea hermético. Una vez colocada la muestra en la bomba calorimétrica, se procede a llenar de oxígeno a la bomba. Esto se realiza 2 veces, primeramente para purgarla y luego para llenar la bomba para tener oxígeno para la combustión. Es necesario introducir aproximadamente entre 20 y 30 atmósferas para que la combustión de la muestra sea completa. Para ello se utiliza un tubo de oxígeno como este, en donde tiene 2 manómetros, en el cual el primero nos va a mostrar la presión interna que tiene el tubo y el segundo que nos va a indicar la presión que tiene dentro de la bomba. El oxígeno se inyectará a través de esta manguera que se coloca en la bomba calorimétrica, en esta válvula. De esta manera, para poder inyectar el oxígeno, primero debemos abrir la llave que se encuentra atrás.
Una vez abierta, empezamos a abrir lentamente la llave de aquí que nos permitirá que el oxígeno llegue a la bomba. Una vez que hemos llegado a las 20 atmósferas, procedemos a eliminar el oxígeno que ha quedado en la manguera, haciendo hacia atrás esta perilla. Una vez que hemos eliminado, podemos retirar la manguera y procedemos a purgar. Una vez llenado de oxígeno en la bomba calorimétrica, procedemos a purgar. Se abre lentamente para desagotar el aire. Con esto logramos desalojar todo el aire contenido dentro de la bomba, de manera tal de que dentro de la bomba calorimétrica solo contenga oxígeno. Bueno, una vez cargada con oxígeno la bomba calorimétrica, vamos a proceder a llenar el recipiente metálico con agua. Este recipiente debe contener aproximadamente 2 litros de agua. Ya está cargado con 1 litro, así que vamos a introducir 1 litro más. Luego, con ayuda de unas pinzas, introduciremos la bomba calorimétrica, pero primero vamos a introducir el recipiente metálico en la camisa, la cual contiene unas patitas que deben encajar en la base del recipiente que contiene unos orificios. Ahora sí, con la ayuda de unas pinzas, introduciremos la bomba calorimétrica. Y se proceden a hacer las conexiones correspondientes que están unidas a la unidad de ignición, que nos va a servir para controlar justamente la ignición de la sustancia. Luego procederemos a tapar el recipiente que contiene el agitador y con esta gomita se debe colocar de esta manera y va a hacer girar el agitador para homogeneizar la temperatura que absorbe el agua. Primero colocaremos entonces el termómetro, que ya está listo para medir la temperatura que va a absorber el agua de la combustión en la bomba calorimétrica. Bueno, entonces procedemos a encender la muestra y observamos que la temperatura comienza a ascender rápidamente, lo cual es una indicación justamente de que la muestra se está quemando dentro de la bomba calorimétrica. Una vez que observamos temperatura constante, quiere decir que la combustión ha finalizado. Por lo tanto, procedemos al desarmado de la bomba. Quitamos el termómetro, detenemos la agitación, desarmamos la polea, quitamos la tapa, desconectamos la fuente de ignición de la bomba
y procedemos con una pinza a sacar la bomba del interior. Una vez que la retiramos, hay un exceso de agua encima de la bomba. Con mucho cuidado procedemos a sacar. Con mucho cuidado, apoyamos en un papel, sacamos la pinza y procedemos a secar la bomba por fuera. Con mucho cuidado. Una vez que hemos secado, tenemos que eliminar los gases que se han producido por la combustión para poder abrir la tapa. Ahora procedemos a retirar la tapa de la bomba. Bien, ahora vemos que la cápsula ha quedado sin la muestra porque se ha combustionado completamente. Por lo tanto, damos esto y vamos a ver en su interior que han quedado pequeñas gotas de agua depositadas debido a la combustión que se ha producido. Procedemos ahora a secar la bomba para dejarla lista para la próxima experiencia. Bien, después de ver, si ustedes se fijan, cómo está la experiencia indicada paso a paso y permite, digamos, mostrarnos claramente cómo en función de cada paso que se da, se van explicando las condiciones, cómo opera. Vamos a ver ahora un segundo video donde aparece esta práctica de bomba calorífica para que ustedes revisen los contrastes que existen en ambas dos elementos, ¿de acuerdo? Para que ustedes los vean y puedan comparar básicamente cómo... En la tabla se puede ver que se encuentra entre los 7 minutos y 15 segundos y los 7 minutos y 30 segundos. Determinamos finalmente B. Para la determinación de las relaciones de unidades de temperatura por minuto es necesario visualizar los datos de las tablas durante los 5 minutos previos al encendido y los 5 minutos posteriores al momento en que la temperatura se hace constante, obteniendo los siguientes valores. Sustituyendo esto en la fórmula ya podemos determinar el aumento de temperatura real y sustituyendo todos los valores finalmente calculamos el poder calorífico de la muestra. Vaya, era un poquito más largo, no sé qué le pasó que se cortó. Denme un segundo a ver si logro lo podemos ver directamente desde internet. A ver si tengo la opción, porque de verdad quiero un poquito más largo, donde muestra la experiencia y cuáles son los cálculos y las opciones de... En la tabla se puede ver que se encuentra entre los 7 minutos y 15 segundos y los 7 minutos y 30 segundos. Determinamos finalmente B. Para la determinación de las relaciones de unidades de temperatura por minuto es necesario visualizar los datos de las tablas durante los 5 minutos previos al encendido y los 5 minutos posteriores al momento en que la temperatura se hace constante, obteniendo los siguientes valores. Sustituyendo esto en la fórmula ya podemos determinar el aumento de temperatura real
y sustituyendo todos los valores, finalmente calculamos el poder calorífico de la muestra. En la tabla se puede ver que se encuentra entre los 7 minutos y 15. A ver, vamos a ver si logro engancharme de nuevo, chiquillos. Voy a volver a compartirles, chiquillos, ¿de acuerdo? Para que podamos revisar ese último video, ya donde aparece, además del procedimiento, aparecen los cálculos necesarios para poder lograr entonces hacer, digamos, el experimento como tal, ¿de acuerdo? Así que lo que estoy en este minuto viendo es esa presentación. Estoy buscando la presentación. Aquí está. Bien. ¿Alcanzan a ver, chiquillos? En atmósfera de oxígeno. Para ello, es necesario conocer la capacidad calorífica del sistema, la masa de muestra y el incremento de temperatura que origina la combustión en la celda de medición del calorímetro. En ocasiones es necesario corregir el valor del poder calorífico mediante la determinación de la denominada energía de extraño, en la que intervienen los medios de ignición, las sustancias auxiliares a la formación y dilución de ácido nítrico y sulfúrico, que pueden ser cuantificados mediante valoración o conociendo el análisis elemental de la muestra. La determinación de los poderes caloríficos es muy importante a nivel industrial, ya que permite obtener una relación entre la cantidad de calor producida y su coste. Su uso es muy variado. Se emplea para realizar el estudio de combustibles sólidos y líquidos, explosivos y propelentes, estudios nutricionales y metabólicos, de materiales de desecho, etc. Procedimiento operativo. Encendemos la balanza de precisión de 5 dígitos decimales. Una vez puesta a cero, ponemos la cápsula y taramos. Una vez tarada, abrimos y pesamos la pastilla de ácido benzoico, anotando su valor. El proceso se debe de repetir para la muestra de papel. A continuación, ponemos el vidrio del reloj y taramos para pesar el trozo de alambre y una vez estabilizada, anotamos el peso. Con agua destilada enrasamos el material de 2 litros dejando el menisco por encima de la marca. Vaciamos todo el contenido en el recipiente.
La metemos en este segundo recipiente, cuya propiedad es que posee una camisa aislante para no dejar escapar el calor, y procedemos al montaje de la bomba. Primero ponemos la cápsula con la muestra de resto de papelera. El alambre lo pasamos por la agujera. Este debe tocar lo máximo posible la muestra. A continuación, echamos 1 mililitro de agua destilada en la bomba. Tapamos y cerramos bien todas las válvulas. Conectamos las entradas de oxígeno metiendo unas 30 atmósferas de presión aproximadamente. Debemos despresurizar para evitar accidentes. Esto es para crear una atmósfera de oxígeno y asegurar una completa combustión. Se conectan los electrodos y las metemos en el recipiente del agua. Colocamos la tapa y la goma para poner la agitación. Una vez en marcha, encendemos la consola donde vemos las temperaturas y los tiempos. Debemos notar la temperatura en el tiempo cero y temperatura cada minuto durante 5 minutos. Cuando pase estos 5 minutos, accionamos el botón para que se produzca la ignición. En este momento debemos tomar temperatura cada 15 segundos. Una vez que vemos que la temperatura permanece relativamente constante, volvemos a tomar temperatura cada minuto durante 5 minutos. Paramos la consola, quitamos la agitación, quitamos la goma, la tapa y los electrodos. Abrimos despacio la válvula para quitar la presión poco a poco. Desenroscamos y sacamos la parte interna. Los restos orgánicos que han quedado son despreciables. Limpiamos con agua destilada para rescatar los óxidos de nitrógeno que se han producido en la combustión. Y lo echamos en un vaso precipitado para su posterior tratamiento. También se recoge el alambre que ha quedado y se pesa, ya que es necesario para los cálculos posteriores. Este mismo procedimiento se realiza con el ácido benzoico para hacer calibrado de la bomba. Por último, realizamos la valoración del óxido de nitrógeno. Para ello, pipeteamos 20 ml de la disolución y la echamos en un Erlenmeyer junto con 4 o 5 gotas de rojo de metilo. Añadimos carbonato de sodio gota a gota y cuando vemos el cambio de color, anotamos el volumen gastado, pues ya está valorado. Para los cálculos realizados en esta práctica, primeramente realizamos el calibrado de la bomba calorimétrica, en la que determinamos el equivalente del calorímetro en calorías por grado centígrado, aplicando la siguiente fórmula, donde H es el calor de combustión del ácido benzoico en calorías por gramo, M es el peso de la pastilla de benzoico en gramos, E1 es la corrección de la formación de ácido nítrico en calorías, E3 es la corrección de la combustión del hilo y T el aumento de temperatura en grados centígrados. Para la determinación de las correcciones, E1 va a ser directamente los mililitros de disolución de carbonato sódico 0,0725 normal gastados en la valoración de las aguas de lavado.
Para la determinación del parámetro E3 se realiza la diferencia de peso del alambre inicial y el final por el calor de combustión del mismo. Para la determinación del aumento de temperatura neto se realiza la diferencia de temperatura desde el momento de la ignición hasta que la temperatura se mantiene constante. Finalmente se sustituyen todos estos valores en la fórmula inicial y obtenemos el equivalente calorimétrico buscado. A continuación se realiza el cálculo del poder calorífico del residuo de la papelera, aplicando la siguiente fórmula, donde m es la cantidad de la muestra en gramos. E1, E2 y E3 se expresan en calorías y son la corrección debida a la formación de ácido nítrico, la corrección debida a la formación de ácido sulfúrico, es decir, debido a la presencia de azufre en la muestra, y la corrección debida al calor de combustión del alambre. W es el equivalente energético del calorímetro, que hemos calculado anteriormente, y T el aumento real de temperatura. Para la determinación de las correcciones, nuevamente E1 serán los mililitros de la disolución de carbonato sódico gastados en la valoración de las aguas de lavado. En nuestro caso, el residuo de la papelera no contiene azufre, pero la forma de calcular E2 sería la siguiente. E3 se calcula como en el caso del ácido benzoico de la siguiente manera. Para la determinación del aumento de temperatura real se aplica la siguiente fórmula, donde A es el momento de ignición, B el tiempo cuando la temperatura alcanza el 60% del aumento total de temperatura, C el tiempo en que comienza el periodo en el que la reacción del cambio de temperatura se hace constante, T sub A es la temperatura en el momento de encendido, T sub C es la temperatura en el momento en que empieza el periodo de constancia. R1 es la relación de unidades de temperatura por minuto en que va aumentando durante el periodo de 5 minutos previo al encendido, y R2 la relación de unidades de temperatura por minuto en que va aumentando durante el periodo de 5 minutos después del momento C. Para la determinación del tiempo cuando la temperatura alcanza el 60% del aumento total de temperatura, es decir, B, se necesita previamente calcular la temperatura a la cual corresponde dicho tiempo. A partir de esa temperatura se interpola en los datos recogidos. Visualizando las tablas se puede ver que se encuentra entre los 7 minutos y 15 segundos y los 7 minutos y 30 segundos. Determinamos finalmente B. Para la determinación de las relaciones de unidades de temperatura por minuto es necesario visualizar los datos de las tablas durante los 5 minutos previos al encendido y los 5 minutos posteriores al momento en que la temperatura se hace constante, obteniendo los siguientes valores. Sustituyendo esto en la fórmula ya podemos determinar el aumento de temperatura real. Y sustituyendo todos los valores, finalmente calculamos el poder calorífico de la muestra. Bien, como ustedes ven ahí tenemos dos métodos para poder calcular cómo se calcula el poder calorífico. En un caso describen la operación y en otro caso no solo la describen, sino que además consideran los valores específicos bajo los cuales se puede, digamos, realizar los cálculos y cómo el método implica, digamos, ciertos niveles, digamos, de tiempos importantes donde es necesario ya tener la posibilidad de ejecutar, ¿cierto?, esos elementos que están ahí ya siendo tratados. Hay que tener en claro que la ignición del combustible se produce solo después de 5 minutos se enciende el combustible, después de haber conectado todos los aparatos y haber echado a andar ya el agitador para que se homogeneice la mezcla de agua o el interior del agua. Solo después de 5 minutos se hace andar recién, ¿de acuerdo? Se hace la combustión, ¿ya? Primero hay que esperar que el agua se equilibre en su temperatura y una vez que todo el sistema esté equilibrado, después de 5 minutos del equilibrio, se prende el combustible en el interior para ver cómo varía la temperatura debido a la combustión de ese elemento. Bueno, ya para ir revisando algunos aspectos finales, del tema de hoy, vamos a revisar ya lo que es necesario que ustedes preparen ya para la próxima clase, o sea, el próximo informe, ya,
donde ustedes les voy a pedir que investiguen algunos elementos iniciales que están asociados primero que nada sobre las formas y medios para determinar los poderes caloríficos superior e inferior de los combustibles gaseosos, líquidos y sólidos, que son más utilizados en los procesos industriales. Esto es lo que ustedes deben investigar respecto a este tema del poder calorífico superior, ¿ya? Y que debe ser asociado ya cuando aparece el desarrollo en la pauta aparece el desarrollo ya de lo que es el tema de investigación. Después va a aparecer cómo investigar los conceptos de poder calorífico superior e inferior son aplicados a los procesos industriales. O sea, existen estos conceptos, pero que no pueden quedar en el aire, tienen que estar asociados a algo. Ya, eso es lo que yo estoy preguntando aquí. ¿Dónde se aplican y qué importa? Y después, ¿cuál de los dos, si poder calorífico superior o inferior, cuál de los dos representa la mayor relevancia en los procesos industriales? Porque esto hay que llevarlo a la realidad, ¿de acuerdo? Esto no es una cosa etérea ni que está en el aire, no, es lo que usamos y es lo que ocupa la industria en cada uno de sus desarrollos productivos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que a ustedes les va a tocar investigar. 3 puntos que es necesario que investiguen y desarrollen dentro de lo que es el informe. Bien, chiquillos, por hoy día entonces vamos a estar ya terminando, ¿ya? Vamos a estar terminando. Yo quisiera que ustedes pudieran, digamos, realizar un buen informe. Si tienen dudas, me mandan algún correo. No lo manden a última hora, porque eso no nos sirve. A ninguno de nosotros nos sirve. Manden las dudas, por eso hago la clase de consulta. Hay mucha gente que me ha escrito el día jueves para saber algunas dudas que tenía para el día viernes. Eso significa que aunque el informe lo está haciendo a última hora, y eso no va a funcionar bien, ¿de acuerdo? No se olvide de colocar y mandarme el archivo como corresponde. Laboratorio número 2, los nombres de los participantes, digamos, termo, los nombres de los participantes y las secciones a los cuales pertenecen, ¿de acuerdo? 7611, 7622, 7633, ¿de acuerdo, chiquillos? Por favor, porque yo necesito ir ordenando cada una de ellas, ¿ya? Y poder tenerlas, ¿cierto?, con sus informes respectivos. Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda antes de cerrar la sesión de hoy día, chiquillos, y despedirnos hasta la próxima oportunidad? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, veo que estamos ok. Oye, un gusto saludarlos, que tengan un buen fin de semana, les deseo lo mejor, que estén súper bien y nos vemos en lo pronto, que estén súper bien. Adiós, chiquillos, que les vaya muy bien. Ya saben, si hay dudas, avísenmelas por favor, para que las podamos funcionar, ¿de acuerdo? Y las podamos responder. Bueno, profe, hasta luego. Chao, chao. Que estén muy bien, un gusto. Que estén muy bien, cuídense mucho. Igual usted, profe, chao. Chao, chao, que estén muy bien, chiquillos.